en esta noche vamos a hablar acerca del justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios. Capítulo 2, del 1 al 16. Dice, por lo cual, en el versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Imagínate de la manera en que Pablo está aquí hablándole a los judíos que están en Roma, por lo cual dice, continuando con la línea de pensamiento del capítulo anterior, Pablo introduce el elemento explicativo, por lo cual mismo que se usa como conector para seguir el discurso del capítulo 1, él dio la introducción, el que iba a escribir, les estaba escribiendo, ¿verdad? Pero está diciendo, ok, por causa de esto, así pues, toda la narrativa del capítulo que precede, Pablo lo relaciona con el tipo de hombre que, no importando su condición, es totalmente inexcusable, en otras palabras, es indefendible, ¿verdad? Dice, por lo cual es el elemento explicativo y también se usa como conector para seguir el discurso del capítulo. Entonces, aquí vemos en este capítulo, vamos a ver que el hombre es totalmente inexcusable y es indefendible. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien me puede decir? Que no nos pueden echar la culpa de nada. No le pueden echar la culpa. No. Inexcusable, que no tiene excusas. Ah, entendí que no te pueden acusar. No, que no tiene excusas. Y luego es indefendible. ¿Qué quiere decir eso? Yo pensaba que Indefendible. de perdida íbamos a ganar una, pensaba. No. Que aunque te quieran defender tú mismo, así pasa a veces cuando uno quiere excusar a alguien y ellos mismos se están yendo más abajo. Exacto, como cuando te dicen, o sea, yo no lo maté, y tienes la arma, y tienes la sangre, y tienes de verdad la evidencia, y tienes el local, tienes el cuerpo, y nada más eras tú el que estaba con esa persona, pues entonces ¿quién fue? No, yo no fui. ¿Qué abogado quiere defenderte, verdad? Nomás los que saben que lo tienen que hacer por ley, ¿verdad? Pero así estamos, así está el hombre, ¿verdad? Delante de Dios. No tiene quien lo defienda, o sea, porque, o sea, todos somos pecadores, todos hemos pecado, todos hemos caído, estamos cortos de la gloria de Dios, destituidos de la gloria de Dios, o sea, o que nos hallamos cortos. Entonces, el hombre es totalmente inexcusable y es indefinible. Se condena a sí mismo. Hay una autocondena en el juicio hecho a otra persona. Ahora, cuando yo estoy juzgando a alguien más de algo, yo también me estoy condenando a mí mismo. Hay una autocondena. Yo no puedo decir, no, pues el hermano Marco, y no, hombre, que no, y que no va, y tú cuando tú no vas. O sea, o que no, que el pastor no, pues que no predica, que tú cuando predicas. O sea, no puedo yo no juzgar a alguien más sin juzgarme a mí mismo, o condenar a alguien más sin tampoco yo tener esa. Y es lo que está diciendo Pablo aquí, a nadie más. O sea, si tú estás condenando a nadie, pues no puedes condenar a nadie más sin condenarte a ti mismo. En el juicio de Dios es una verdad espiritual reconocida por todas las confesiones cristianas, que el juicio de Dios, o sea, Dios tiene un justo juicio, ¿verdad? Entonces, pero posverdad, de acuerdo a la Real Academia Española, se describe que como una distorsión deliberada de la realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. O sea, estamos hablando de la posverdad, o sea, la gente que dice, ¿sabes qué? Ahora hay una distorsión en lo que la gente está creyendo. O sea, hay una... ¿Quién me puede decir algo que estamos creyendo en este día que es una distorsión de lo que dice la Biblia? Una cosa que es bien obvio, casi lo vemos en las escuelas. Lo de los LGBT. Lo de los géneros, ¿verdad? De que hay cuántos, ya ni sabemos cuántos géneros hay. 137 se me hace que fue la última vez que escuché yo el número. Entonces es algo ridículo realmente, o sea. Y eso es una posverdad, o sea, algo después de la verdad, o sea, algo que está distorsionada deliberadamente de la realidad.
Y aún los romanos tenían eso desde entonces, fíjese, o sea, no es algo nuevo, no es algo que acá apenas está sucediendo, siempre ha sucedido. Desde Gomorra y Sodoma. Ajá, ahí también, ¿ya? Y lo que estamos viendo ahorita en el mundo actual, porque no nada más está sucediendo aquí en Estados Unidos, la trata de blanca, el abuso de los niños, la distorsión de la verdad, el uso abnormal del cuerpo, hombres con hombres, mujeres con mujeres, el cambio de sexo, todo eso ya o sea, no hay nada nuevo debajo del sol, ya había sucedido, ya estaba sucediendo en otros tiempos también. Entonces, nosotros pensamos, ay, ¿cómo estará Dios? O sea, Dios está sentado en el trono y todavía está viendo y está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Él no está preocupado de, ¿y ahora cómo le voy a hacer? O sea, no lo saca de onda todo este mugrero, ¿verdad? Él está bien tranquilo. Muy bien. Ok. Entonces, vamos a ver que esta es una distorsión de la realidad manipuladora, o sea, pensar que un Dios que enjuicia es falto de amor y misericordia, eso es una distorsión, o sea, pensar que un Dios porque va a traer juicio es un Dios que no ama, y no es así, o sea, pero ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera que amó Dios al El mundo. mundo que trajo a su hijo único. Entonces sabemos que Dios, aunque es un Dios que va a traer juicio, es un Dios de amor, pero su juicio es justo. No todos aceptan ese amor porque no de todos es la fe, ¿verdad? No es de todos la fe, en 1 Timoteo 3:2, o sea, no todos aceptan el amor de Dios, no todos reciben el amor de Dios, no todos sienten el amor de Dios. Muchos sienten que Dios es un Dios ogro, como está un ogro allá arriba en el cielo nomás buscando cuándo darnos un garrotazo si no pagamos los diezmos, o si no oramos lo suficiente, o si no ayunamos en esa semana, ¿verdad? Entonces esa idea es una distorsión del amor de Dios, o del carácter de Dios. No es que para ellos, para que pueda haber el amor de Dios, tienen que hacer lo que ellos quieran y que Dios no los juzgue. Por eso es el problema. Si no, ahí preguntan, pues no, que Dios es amor. Ajá. Sí. Pues sí, pero tú también tienes que... Sí. No se alinea. Vamos a estar viendo porque Pablo también se encuentra, él le decía lo mismo, o sea, ¿cómo estás hablando de un Dios de amor? O sea, si estás hablando también del juicio, y hablándole a los romanos que siempre eran bien legalistas y siempre todo castigaban. El juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Las diferentes culturas seguirán cambiando, pero los principios bíblicos mantendrán su inalterabilidad, o sea que no son alterados, ¿verdad? Los principios bíblicos de Dios no se alteran porque ahora hay una nueva onda, ¿verdad? Una nueva cultura, una nueva manera de hacer las cosas, o sea, las culturas siguen cambiando uno tras otro, pero los principios de Dios son tan... no se mueven, o sea, no, por eso digo, siguen siendo los mismos. Siguen siendo los mismos, son inalterables, o sea, no se alteran. Muy bien. ¿Piensas que tú escaparás del juicio de Dios? Les está preguntando Pablo a los romanos, ¿ustedes piensan que van a escapar? En el versículo 3 dice, ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? A mí yo creo que ese es uno de los muchos versículos favoritos que tengo, que la benignidad de Dios es lo que guía al arrepentimiento, y al rato vamos a hablar de esto. Dice, si tú haces lo mismo como lo que estás juzgando, no podrás huir del juicio de Dios. No puedes huir del juicio de Dios. Es la sentencia del máximo magistrado celestial, o sea que Jehová de los ejércitos, cuando se habla de Jehová de los ejércitos, está hablando de la ley, legalmente, ¿verdad? Entonces, esa es la ley, nadie vamos a escapar del juicio magistrado celestial.
Gálatas 6:1 dice, restaurarle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, no juzgues. Nosotros como hijos de Dios no debemos de juzgar a las otras personas, debemos de amarlas, debemos de tratar de restaurarlas, ¿verdad? Vamos a leer, ¿qué dice Gálatas? Alguien busque Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén, ¿verdad? Entonces, si alguno, ¿cómo dice Raquel? Si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué hacemos cuando encontramos a un hermano con una falta? Lo comemos vivo. ¿Vale? Nos lo comemos vivo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Dice, híjole, pues no que era cristiano. ¿Verdad? Lo primero que dicen. Pero era Cristiano Ronaldo. ¿Verdad? Cristiano Ronaldo. ¿Era cristiano o era cristino? ¿Verdad? No que era hermano o era primo. Pues sí, yo creo que llegaba a ser hermano, pero. Ahí está. Y aquí nos está diciendo, ¿vale? Ahí está la versión que tengo yo aquí, Ajá. dice un poquito diferente. Dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Amén. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. O sea, En el 6:1. Sí. Gálatas Sí, 6:1. la O versión. sea, que esa es nuestra responsabilidad, es tratar de restaurar a aquel que fue caído. No echarlo de la iglesia, no expulsarlo, no disciplinarlo, es más. O sea, suficiente disciplina es lo que él está sintiendo o ella está sintiendo ya dentro de su corazón. Nosotros nos vemos de restaurarlo, dice así, con amor, con ternura. Nosotros que somos más maduros, que somos más espirituales, que conocemos un poco más o que no hemos caído, ¿verdad? Somos tal vez un poco más fuerte que la otra persona, ¿verdad? Si a la otra, pues a veces lo vemos con las personas que son recién salvas, ¿verdad? Que pues vienen de los vicios y todo eso y regresan, siguen tomando. Yo me acuerdo que a veces personas que eran salvas salían de la iglesia y agarraban el cigarro, o sea, digo, bueno, pues están en el culto, ¿cómo que están fumando? Pero, o sea, como querer, pero es que todavía no podían vencer eso, pero de poco a poco, ¿verdad? Y no hay que juzgarlo. ¿Qué le hace que huela humo cuando entra a la iglesia? O sea, lo bueno es que está aquí, lo bueno es que ha venido, lo bueno es aceptarlo y decir de poco a poco puede ir cambiando. Y nuestra responsabilidad como maduros, como más espirituales, como dice Gálatas, ¿verdad? Debemos de restaurarle con ternura, con amor, ¿verdad? Restaurándote, dice restaurarle con un espíritu de mansedumbre. Hermana, hay un versículo que dice que algo así como que el que haga regresar a alguien de su horror. Sí, algo así. Está muy bonito ese versículo, Sí. pero se me olvidó cuál es. Sí, que Dios, o sea, que es como una corona del cielo, o sea, es un galardón. Y es cierto, o sea, nosotros debemos de siempre tratar, ¿verdad? Así, con ese amor, con esa mansedumbre, con esa humildad. Su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué es otra palabra diferente para benignidad? Como que esa palabra benignidad no la entendemos muy bien, como no es casual, no es muy usual. Me encanta como lo dice en inglés. Benignidad. Benignidad, en inglés dice loving kindness. O sea, no sé cómo se dice así en español. Su bondad amorosa. Esa es la benignidad, loving kindness. Benignidad. ¿Qué dice la versión tuya, Cindy, la de nueva traducción? Benignidad significa cualidad de benigno. Romanos 2, amor, 2:4. Romanos 2:4. Me encanta la nueva versión internacional. A ver ¿qué dice ahí? Romanos 2:4. Con menosprecia, la riqueza de su benignidad. ¿Qué ¿No dice? te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti?
¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? ¿Tu pecado? Muy bien, que la bondad de Dios es lo que te guía para tu arrepentimiento. ¿Qué es lo que va a atraer a las personas a los pies de Cristo? ¿Que tú le estés echando en cara su pecado? No. La bondad de Dios, la gran misericordia de Dios, o sea, y la paciencia que habla. Nos vamos a enfatizar este versículo porque creo que en el capítulo 2 es uno de los versículos muy importantes que debemos de entender, que Dios, la base de Dios es amor, y todo lo que él hace, lo hace basado en amor. O sea, no es jactante, no es, ¿verdad?, cortante, no es estricto, o sea, es paciente. Dice su paciencia, su longanimidad, que dice lo largo, lo extenso que es. El amor de Dios es tan grande que no lo podemos abarcar, no lo podemos. Es más, no conocemos a nadie como Él. Amén. No tenemos otra referencia más que su palabra, que nos dice de lo bueno y lo bondadoso que Dios es, lo amoroso, que el amor tan grande que Él tiene hacia nosotros, su enorme amor hacia nosotros. Jamás lo entenderemos por completo. Él no es como nosotros. Porque mi amor por mi esposo es limitado. El amor que él me tiene a mí también es limitado. O sea, el amor aún sobre a mis hijos, y mis hijos, o sea, tiene un límite. De repente, ya, ¿verdad? Ya. Pero el amor de Dios es limitless. No tiene límites su amor, ¿verdad? Porque Él no es como nosotros. En Romanos 2, Sus pensamientos son diferentes. ¿Puedo leer ya lo contento? Sí, a ver. Dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Salvará de muerte un alma. Qué hermoso, ¿verdad? Hacerlo volver al camino del Señor. Y eso debe de ser nuestro plan, nuestro propósito, nuestra meta en las personas que se han desviado, los que ya no vienen a la iglesia, los que no están aquí. ¿Qué pasó? O sea, debemos de tratarlo de alcanzar y volverlos a traer. Los estamos librando, ¿verdad? Un alma del infierno, ¿verdad? Y vamos a cubrir. El amor cubre multitud de pecados y Dios nos cubre de esa manera. Entonces, Él no es como nosotros, su benignidad, su paciencia, su longanimidad, todo su amor enorme hacia nosotros jamás lo entenderemos, pero lo podemos disfrutar y podemos saber que Dios, que es la bondad de Dios que atrae al pecador. It's His loving kindness, dice, that brings all men to repentance. Trae a todos los hombres a arrepentirse. O sea, es el amor de Dios. Entonces yo creo que nosotros como hijos de Dios debemos ser los más amorosos, las personas más pacientes, ¿verdad? Porque debemos de ser como Él. Ese es el fruto, ese es el carácter de Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos hechos a su imagen y su semejanza, que nos parezcamos más y más a Él, ¿verdad? No que salga lo Márquez o lo Martínez o lo... nada de eso, sino que salga... No, Carmen, los greñudos. Los ríos. Estoy pelo. Amén. Peínate. La gracia común de Dios, o sea, está hablando aquí, estos versículos están hablando de que Dios, la gracia común de Dios para todo, hacia todo el mundo. Dios ama a todo el mundo, que la bondad de Dios es para todos. Dice Job 12:10, dice: en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Entonces vemos que Dios ama a todo el mundo. En su mano está, dice, en su mano está el alma de todo ser viviente. Salmo 119:68, ¿qué dice? ¿Alguien lo quiere leer? Aquí está. ¿Lo pueden leer? Bueno eres tú y bien hechor, enséñame tus estatutos. Bueno eres tú. Dios es bueno. Bueno eres tú, ¿verdad? El salmista lo decía: tú eres bueno. Solo, o sea, ¿por qué me llamas bueno? Hasta Jesús dijo: solo hay uno bueno. O sea, Dios es el que es bueno. Nunca debemos de inculpar a Dios de que no, pues, mira lo que está haciendo el Señor. No, eres un Dios bueno, es bienhechor. ¿Qué quiere decir bienhechor? Hace cosas bien hechor. Bien. Salmo 145, 8 y 9, también un versículo muy tremendo, me da muy... Dice: clemente y ¿qué más? Misericordioso es Jehová. Yo tenía un tío que se llamaba
para la ira. En slow motion, right? Ujú. Él no es como nosotros que nos encendemos. ¡Oh, ya se me atravesó este! Y ahí vamos manejando y parece que Ah, Dios es lento para irarse, ¿verdad? Lento para la ira, lento para enojarse, lento, ¿verdad? Tengo una nietecita de 2 años y Dios mío, todo lo que le damos, todo lo botea, todo lo tira, todo lo desparrama. ¡Ay! A veces decimos, Dios mío, you know what? Vamos a ser lentos para la ira, vamos a déjala, a ver, ok, Carolina, hay que enseñarla a limpiar. Y le digo a mi hijo, no te enojes con ella, she's two, you know, a mí no saben que no, está descubriendo que hacer las cosas. mándale un bote de wipes y va a ver que ya no va a tirar. Así ahora le cuesta limpiar, ¿no? Si no, ya no. Ya, entonces vemos que Dios es clemente y misericordioso. Clemente es Jehová, lento para la ira y grande, grande, grande misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. O sea, Dios es bueno para con quién. Para el que hace el bien únicamente, para el pastor únicamente, para el que está predicando únicamente, no, dice, ¿para quién? Para con todos. Para con todos. ¿Verdad? Fallemos o no fallemos, estemos haciéndolo bien o no lo estemos haciendo bien, Dios es la verdad, para con todos. Y a veces, bueno, pues Dios lo quiere bendecir a él, pero a lo mejor a mí no me quiere bendecir. ¿Cómo vas a pensar eso? No pienses así, esa es una mentira del diablo. Claro que Dios te quiere bendecir. Claro que Dios quiere que tú crezcas, claro que Dios quiere que tú prosperes, claro que Dios quiere que tú tengas larga vida, claro que Dios quiere que tú disfrutes la vida, que seas feliz, que estés fuerte, que estés sano, que tengas gozo, paz, amor. O sea, Él quiere que disfrutes, son los dones que Él nos da a nosotros. Entonces, ¿verdad? Yo cuando le doy un regalo a alguien, ábrelo, porque quiero ver su reacción, quiero que lo disfrute, quiero que le guste, ¿verdad? Imagínense, Dios da todos estos dones, todos estos regalos, amor, gozo, paz, paciencia, fe. Y nosotros enojados, corajudos, de mal genio, No me pongan en un sobre un 10, tristes, ¿verdad? Ansiosos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vivimos? De mal humor. O sea, y Dios dice, ¿no ha abierto mi regalo? Mira, ahí lo tiene y no lo ha abierto, ni siquiera ¿verdad? ¿Cómo Y dice? a mí nomás póngame un sobre, un 10 adentro y ya, soy feliz. No necesita gastar tanto. No necesita tanto regalo ni tanto. La excelsa bondad de Dios lleva al arrepentimiento. Qué hermoso, ¿verdad? No se puede acusar a Dios de ser injusto o inmisericordia. O sea, Dios no es un Dios injusto. Él tiene una excelsa bondad y es lo que nos lleva al arrepentimiento. Pero por tu dureza, dice, y por tu corazón no arrepentido. O sea, el juicio de Dios no es porque Él te va a juzgar, es porque por tu dureza y por tu corazón, ¿verdad? No arrepentido. Eso es lo que causa, esa es la diferencia. No es que Dios te va a juzgar, sino es lo que tú has hecho. Porque no hay excepción de personas para con Dios. O sea, porque tú te portas mal, entonces Dios va a castigar. No es que Él está castigando, el juicio de Dios se activa por tu dureza de corazón, por tu corazón no arrepentido. La conclusión de esta primera parte del capítulo es: Dios mismo se encargará de retribuir, de recompensar a cada persona acorde a como sea su proceder en su vida terrenal. O sea, Dios nada más está diciendo, ok, si haces esto es lo que recibes. Si haces aquello, va a ser esto lo que recibes. Y eso es lo que les está diciendo Pablo. O sea, la ley está nada más ahí para, o sea, esa es la ley. O sea, si tú vas a manejar más de 55 millas por hora donde te está diciendo, va a haber una infracción. O sea, si tú vas a ir a robar, entonces te voy a meter a la cárcel. O sea, es la ley y eso es lo que está explicando aquí Pablo, ¿verdad? Entonces esta es la conclusión. Dios mismo se encargará de retribuir o de recompensar a cada persona de acuerdo a cómo fue su procedimiento, ¿verdad? O su vida aquí en la tierra. Perseverar en bien hacer, fíjate, pero Pablo les está diciendo, ¿saben qué? Hagan el bien, perseveren en hacer el bien, hagan lo bueno,
Eso habla de una resistencia con esperanza para buscar como un estilo de vida la bendición de Dios. ¿Para qué quiere Pablo que hagamos bien? Para tener el estilo de vida de vivir siempre en bendición, de vivir siempre ganando, de vivir de victoria en victoria, de vivir, ¿verdad?, como vencedores. ¿Ya? ¿Para qué vamos a perseverar en el bien? Sí, para hacer ese un estilo de vida. ¿Ya? Me encanta lo que dice Trump, we're gonna win. O sea, vamos a ganar, y todavía no ha perdido tantas acusaciones y no ha perdido. Está ganando todavía. O sea, imagínense. O sea, esa es la actitud, porque tiene la actitud de ganador. Y yo voy a ganar. Voy a perseverar en hacer bien, y claro que Dios me va a bendecir. Cada vez que yo hago bien, yo sé que estoy depositando en mi cuenta celestial. ¿Quieres decir algo, Marco? No, que digo que ya Biden ya quiere revivir a todos los muertos que votaron por él. Y a los inmigrantes que votaron también, que vuelvan a votar. Que han metido. Ay, Para que no. vuelvan a ganar. Esa estrategia. Pues sí. Así es. No, y salió un video donde estaban unos cubanos diciendo, mira lo que están haciendo, mira. 1, 2, 3, 4, 5 votos. Una sola persona había votado como 5 veces por Biden. Wow. Y todavía dicen que no hay evidencia. Yeah. Pero bueno. Okay, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Dice, o sea, entonces aquí Pablo está hablando acerca de la ley. Serán juzgados por su desobediencia en proporción directa a su conocimiento limitado. O sea, las personas que sin ley, en otras palabras, que no tienen esta ley, pero Dios ha plantado evidencias en la misma naturaleza del hombre a través de la razón y la ley moral. O sea, cada uno sabe cuando estás haciendo mal. Yo creo que hasta una niña de 2 años se da cuenta cuando hice mal. O sea, está esa ley, esas evidencias de la naturaleza misma a través de la razón, entonces a través de la ley moral. Muy bien. ¿Cómo revela Dios, verdad, de que hemos pecado, verdad? ¿Cómo juzgará Dios a las personas que nunca escucharon de las buenas nuevas ofrecidas por el Evangelio Redentor de Jesús? Aquí vemos por 3 diferentes revelaciones, lo vemos aquí, estamos en la página 33 en tu libro, pero revelación general de las cosas hechas, ¿verdad? Las cosas hechas, a través de las cosas hechas en los cielos y en la tierra, Romanos 1, 19 al 23, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y heredad, que esas cosas son invisibles, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Este versículo muestra 2 atributos exclusivos de Dios, su eterno poder y su deidad. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Este versículo muestra que el hombre percibe siempre la existencia de Dios. Siempre. Antes de Cristo, después de Cristo, o sea, siempre hay, el hombre siempre ha sabido que hay algo, ¿verdad?, mayor que él. No hay excusa, no tienen excusa. ¿Por qué? Primeramente por la revelación general, de esta manera, ¿verdad? Porque Dios siempre ha hecho las cosas invisibles que se hagan visibles. La otra manera, por la revelación específica. ¿Cuál es la revelación específica? ¿A través de qué? Palabra. Las Sagradas Escrituras, la palabra. O sea, no puedes leer este libro. Hay gente que dice, no, yo no lo leo, no creo en este libro. O sea, de verdad, este es el libro que se ha vendido más mundialmente que cualquier otro libro. Pero no es que no crean, es que no batalla uno para entenderlo. Sí, pero hay personas que ni siquiera jamás han leído la Biblia, o sea, no. Ni siquiera por qué es tan vendido este libro. O sea, es el libro que más ha cambiado historia en todo el mundo. O sea, es el libro que más ha prosperado a personas que cualquier otro libro. Ha traído más paz. Pero personas que dicen, no, yo no la leo, o sea, yo tengo mi propia manera de pensar. O sea, ese es un agnóstico, eso es un moron, to be honest. Es alguien que realmente está, o sea, eso es estupidez, ¿verdad? Por no decirlo de otra manera, pero el ignorarlo,
sea, aquí está la revelación específica de las Sagradas Escrituras. Y por último, la tercera revelación es a través de su Hijo Jesús. Jesús, ¿quién puede negar, verdad, que Él vino, que Él estuvo aquí, que Él murió por nosotros? Y Pablo está hablando acerca de eso. Dice, ¿saben qué? This was a real deal. Esto fue de veras, o sea, el Hijo de Dios, o sea, Él mismo también va a través de la única, ¿verdad? La revelación única a través de su Hijo. Y pues aquí vemos diferentes versículos donde habla acerca de que Jesús es el Hijo de Dios y lo que Él hizo por nosotros. Muy bien. Y los judíos pensaban que ellos estaban como excluidos, ¿verdad? Que ellos ya lo sabían todo, que ellos ya estaban bien, eran hijos de Abraham y ya con eso ya tenían, como que dice, la entrada libre al cielo, como que decía eso. Y no, ¿verdad? Vamos a ver acerca, Pablo les está diciendo los judíos y la ley, vamos a ver qué está pasando aquí. A ver, vamos a leer Romanos 2, 17 al 24. ¿Alguien quiere leer, por favor? 2, 17 al 24. ¿Es todo lo que está aquí o hay que buscar? ¿Aquí está la Biblia? Sí, bueno. Sí, ahí No, digo, está. ahí está, Sí, ¿no? ahí está. Ese es. Ajá. Ok. En la página 34. Sí, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios, glorías en Dios y conoces su voluntad, he instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar y hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar y adulteras. Tú que abominas de los ídolos y cometes sacrilegio. Tú que jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Fíjese nada más, o sea, él les está diciendo a los judíos, o sea, ustedes se creen, los maestros creen que son guía para los ciegos, creen que están en la luz, que no están en tinieblas, son instructores de los indoctos, son maestros de los niños, tienen la ley, la forma de la ciencia y de la verdad. Dice, enseñas a otros y tú te enseñas, o sea, si tú dejas de aprender, o sea, me encanta lo que dice así, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Si dejas de crecer, dice Howard G. Hendricks, si dejas de crecer hoy, dejará de enseñar mañana. Pablo enfatizó la gran responsabilidad que los judíos tienen por haber sido el primero en la revelación de Dios. O sea, los judíos tienen mucha responsabilidad. ¿Quién es el verdadero judío? Vamos a ver qué dice Ezequiel 36, 26. No sé si está por aquí, lo tenemos que leer. Pero Ezequiel 36, 26. Ahí está en la página 35 también, ya. Os daré corazón nuevo Ajá, y pondré así es. espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y eso es realmente lo que es el judío, el que tiene un corazón nuevo, el del corazón nuevo, o sea, no, porque los judíos pensábamos, nosotros somos judíos porque estamos circuncidados, porque somos del padre Abraham, ¿no? Y Pablo viene a decir, ¿saben qué? Lo que es un judío, los que tienen un nuevo corazón, los que aceptan a Cristo Jesús, los que aceptan la obra que Él hizo para salvación. Eso es el verdadero judío, ¿verdad? Dice, y la alabanza no viene de los hombres, sino de ¿quién? De Dios, ¿no? Porque los judíos se creían la última Coca-Cola en el desierto, como decía, ¿verdad? Se creían como que ellos eran lo mejor de lo mejor, ¿verdad? La crema innata de toda la humanidad. Y Pablo dice, hey, quítense esos humos, ¿verdad? Por causa de ustedes, por causa de por causa, ¿verdad?
de que han hecho estas cosas, sacrilegios, y no han enseñado bien, dice, el Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces, están haciendo un mal ejemplo, ¿verdad? En vez de estar privilegiados, ¿verdad? Por lo que Dios hizo por ellos, por ser los primeros en que Dios les dio la revelación. Aquí continuamos ya para el capítulo 3, los judíos y la ley. Pablo se dirige específicamente al pueblo israelita del 2:17 al 3:8. ¿Qué ventaja tiene pues el pueblo judío? Vamos a ver en la página 37 aquí de su libro. Hay algunas 9 preguntas aquí. ¿Qué ventaja tiene el judío? Alguien lea por favor las preguntas. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué hacen estas preguntas que les está haciendo Pablo a los judíos? O sea, ¿qué ventaja tienes pues tú, judío? ¿De qué te jactas? ¿De qué te aprovecha la circuncisión si no estás haciendo bien las cosas? O sea, y a poco porque uno no cree en Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, eso va a nulificar la obra que Él hizo. O sea, entonces todas estas preguntas las hace Pablo para que ellos recapaciten, pues entonces I'm not that great, o sea, no soy tanto, ¿verdad? O sea, Pablo les está tratando de ser aquí, o al hacer estas preguntas, que se vean a sí mismos como nación, como el pueblo escogido de Dios, pero, ¿verdad? Todavía soy juzgado como pecador, aunque soy ese pueblo, y sí, Él les está afirmando, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo que en este pasaje Pablo hace una serie de 9 preguntas con respuestas rápidas y precisas para resaltar la fidelidad de Dios y el pecado del hombre. O sea, Dios, eso es lo que está diciendo, que Dios como quiera es fiel, no importa que algunos crean, ¿verdad? La respuesta que Pablo da a las primeras preguntas es que los judíos tienen muchas ventajas, pues son los guardianes de la escritura. Porque dice aquí, les ha sido confiada la palabra de Dios, ¿verdad? Es decir, tienen muchas ventajas, pues son los guardianes de la escritura y les ha sido confiada la palabra de Dios. Me acordé de la película Guardian of the Galaxy. Los que guardan los galaxias. Vamos a ver las características muy importantes del pueblo en Romanos 9, del 4 al 5, ¿qué dice? Del pueblo judío. Características, Romanos 9, 4. Alguien de 4 y 5, alguien de ahí. En la página 38 está la primera ahí donde dice, más adelante en Romanos 9, 4 y 5, el apóstol resalta características muy importantes del pueblo judío. ¿Qué dice? Son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí están las características, ¿verdad? Que por ellos vino el culto, por los judíos vino la promesa, por los israelitas viene entra la adopción, ¿verdad? Es la promulgación de la ley, sigue adelante, ¿verdad? Por los israelitas vienen los patriarcas, por los israelitas tenemos, ¿verdad? Los judíos tenemos la gloria, vemos aquí la gloria de Dios. El pacto fue dado a los judíos, o sea, toda la Biblia fue escrito por judíos. ¿Alguien sabe qué libro no fue escrito por un judío en toda la Biblia? ¿Quién es Lucas? Lucas, ¿verdad? Lucas era un griego, así es. Estaba Lucas. El doctor Lucas, entonces Estaba Lucas. pero de ahí en fuera todos los libros fueron escritos por judíos, entonces y es de donde vino Cristo, que es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a ver qué dice aquí.
su incredulidad hace nula la fidelidad de Dios porque algún judío no cree, ¿verdad? ¿Qué dice aquí Romanos 3, 3 y 4? ¿Lo leo? Ujú. Y pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces tu incredulidad no afecta, o sea, no es irrelevante, Relevante. Irrelevante. de que Dios es veraz, o sea, Dios va a hacer lo que, o sea, Él es como quiera, amoroso, Él es como quiera. Tu comportamiento o tu manera de creer o tu manera de pensar no cambia lo que Dios es. Y eso es lo que está diciendo. Entonces, de ninguna manera va a cambiar que Dios sea fiel, ¿verdad? Que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Salmo 51, 4 es una de sus, ahí trae la memoria la última parte del versículo 4 del Salmo 51 que dice: para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Este Salmo 51, escrito por el rey David, se refiere a la pecaminosidad del hombre en contraposición a la fidelidad de Dios. El hombre desobedece a Dios, peca, es incrédulo y Dios permanece fiel. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento, ¿verdad? Él es fiel, no importa si el hombre peca, no importa qué tan mal se ponga el mundo, no importa qué tan mal esté la situación, no importa qué tanta maldad se haya levantado, no importa qué tantos demonios estén levantándose, qué tanta mentira nos están aventando cada día, o sea, Dios es fiel, no cambia la fidelidad de Dios. Dios es quien es, Dios es veraz, Dios es amor, Dios es paz, Dios es benigno, Dios es paciente, Dios es clemente, Dios es misericordioso, Dios es generoso. O sea, no cambia la actitud de Dios ni hacia el hombre cuando el hombre está haciendo lo malo. Entonces por eso dice, bueno, pues entonces haremos mal para que se nos venga mejor, más bien. Y dice Pablo, no, de ninguna manera, o sea, debemos de hacerlo mejor porque Dios permanece fiel. Vemos que el hombre desobedece a Dios, peca, es incrédulo y Dios permanece fiel. Él nunca cambia, según Santiago 1:17. Muy bien. No hay justo, dice la palabra de Dios, que no hay ni un justo, ¿verdad? Todos están bajo pecado. Todos estamos bajo pecado. Significa que están bajo el poder del pecado. Ser pecadores es estar subyugados por el pecado. Eso es de estar debajo del pecado. Todos nosotros estamos bajo pecado. En otras palabras, estamos bajo el control del pecado. Estamos bajo el dominio, así como esclavos del pecado. El hombre sin Dios es un esclavo del pecado. No puede hacer cosas buenas porque está bajo ese pecado. Estar bajo pecado aparece también en Gálatas 3:22. ¿Qué dice Gálatas 3:22? No sé si no está aquí, yo creo que no. Gálatas 3:22, alguien encuéntrelo y vamos a leer. Más la escritura lo encerró todo bajo el pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Amén. Entonces él lo encerró todo bajo el pecado. ¿Para qué dice? Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. A los creyentes, por la fe, la promesa por la fe que fue dada por Jesucristo. Entonces estábamos bajo el pecado. La frase todo bajo pecado es más fuerte que culpables del pecado. Están bajo el pecado, que dice que están bajo esa autoridad, bajo ese dominio, bajo esa esclavitud. No hay, debe ser no hay, la serie de los no hay, ¿verdad? Lo vemos aquí en Romanos 3, del 10 al 12. 10 al 12, Romanos 10 al 12, ¿dónde está? Aquí. Vamos a leerlo acá, en la página 39. ¿O qué dice Romanos 10 al 12?
¿Cuáles son los noais? La serie de los noais. Como está escrito, no hay justo ni alguno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Imagínense cuando Pablo está escribiendo esto, no hay nadie. No hay nadie justo, no hay nadie bueno, no hay nadie, ¿verdad?, que hace lo bueno. Todos se hicieron inútiles. No hay nadie que haga lo bueno. Imagínense que haya escrito él eso. ¿Cómo que no? O sea, que no conocía a Lidia, que había, ¿verdad?, que era una mujer, a Febe, o sea, a tantas personas que estaban ahí en el templo. O sea, ¿cómo que no hay nadie bueno? Y él dijo, no hay nadie, no hay nadie. No hay. Así es, el Héctor Suárez, no hay. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad?, como está escrito, no hay ninguno, ¿verdad? Pero de los versículos 10 al 18 encontramos una serie de noais y vemos a Dios como juez, como médico y como historiador. Vamos a ver del 13 al 16, como vamos a ver, ¿verdad?, a Dios como un médico. Vamos a ver qué dice, cómo lo vemos como un médico Dios. ¿Qué sería? Dios como historiador, no lo puse como médico, pero aquí está. Primero vemos a Dios como juez. Como juez dice, no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, pero el hombre está totalmente apartado de Dios, por eso todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. Dice la palabra griega, inútil aquí significa literalmente dejar inútil y se usa en relación con la leche que se pudre. O sea, ¿ya para qué sirve, verdad? Porque para hacer joco que... No me entendieron, no sé si me entendieron. Mi suegra hacía eso, así, ¿verdad que sí? La naturaleza humana sin Cristo es algo corrompido, dice, y echado a perder, dice, pero por sí mismos jamás han podido justificarse. No hay ni siquiera un hombre justo, ¿verdad? Ahí está en Salmos, dice. Así declara el juez santo a los hombres, los declara como pecadores. O sea, entonces aquí vemos a Dios primero como, vemos a Dios como un juez. Él es como juez en el primer caso. Todos son pecadores, o sea, esa es la sentencia, todos son pecadores. O sea, y luego en el segundo caso Dios habla como médico. Fíjense, vamos a leer aquí Romanos 3 del 13 al 16. Del 13 al 16. Ajá, en la página 39, ahí está. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de aspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Aquí está como un médico, ¿por qué? Porque ahí se empieza hablando, ¿verdad? Como por la boca, la garganta, como cuando el doctor te dice, a ver, abre la boca, a ver, saca la lengua y te pone la luz. Cierra la boca y te la mata. Entonces está viendo, ¿verdad? Abre su garganta y con su lengua engañan, o sea, veneno de asco, está hablando, ¿verdad? Y luego se llena también, ¿verdad?, a la boca, y luego habla también de los pies y cómo van en sus caminos. Entonces está ahí él siendo como médico y luego por último también como historiador. En versículos 17 y 18, no conocieron el camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. En el tercer caso, Pablo presenta a Dios como el conocedor de la historia del hombre caído. Ya se dijo en el versículo anterior que los caminos del hombre son quebranto, desventura. Ahora se agrega y sin paz. El hombre sin Dios no tiene paz. El ser humano puede decir que está mejorando, superándose y progresando, pudiera ser, pero sus caminos son torcidos. ¿Ustedes creen que estamos mejor ahora que antes o antes que ahora? Antes no. ¿Verdad? Como que la gente era más completa, más unida, más respetuosa. Más respetuosa. Entonces, aunque tenemos más tecnología, tenemos más maneras y más cursos y más todo, hacer trampas. Estamos en peor condiciones como seres humanos. Todo esto debido a que no hay temor de Dios delante de sus ojos.
Y Dios como historiador, vemos que Él es conocedor de la historia del hombre caído. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Dios no significa nada para ellos. Para mucha gente Dios, ¿no? El hombre se alejó de Dios, se envaneció en su corazón y cada día se aleja más y más de Dios. Y esa es la situación del mundo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir temer a Dios? El temer a Dios. ¿Tenerle miedo? ¿Ustedes creen? ¿Qué dice aquí la pantalla? ¿Lo pueden ver? ¿Qué dice? El sentido apropiado de la majestad, santidad, justicia, bondad de Dios, de tal manera que no haga completamente temerosos de ofenderle, porque cada uno de esos atributos de Dios es suficiente para subsistir en cada mente humana el debido temor. William R. Newell. Él fue el que dijo eso. Eso es lo que es temer a Dios, fíjese. Tener un sentido apropiado de la majestad, santidad, justicia y bondad de Dios. O sea, tener un sentido apropiado de la majestad. Yo creo que no entendemos la majestad de Dios, que Dios es un Dios majestuoso. No entendemos su majestad en el mundo, su santidad, lo puro, lo santo que es Dios. La justicia de Dios no la hemos entendido, no la hemos palpado, no la hemos disfrutado. La justicia de Dios, la bondad de Dios, de tal manera que nos haga completamente temerosos de ofenderles. Yo no quiero ofender a este Dios, o sea, no quiero ser el que lo ofende, porque cada uno de esos atributos de Dios es suficiente para suscitar en cada mente humana el debido temor. Entonces puede levantar, en otras palabras, suscitar, levantar en temor en cada uno de nosotros. Todos los que están bajo la ley, Pablo está hablando acerca de estos de que están bajo la ley, nosotros, o sea, en los versículos del 19 y 20, aquí del capítulo 3, ¿alguien quiere leer 19 y 20, por favor? ¿Qué dice? ¿En dónde? 19 y 20, el capítulo 3, 19 y 20. De la página 40. Página 40, ajá. Pero sabemos, ahí, Ajá. pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿para qué sirve la ley? De acuerdo a ese versículo, ¿para qué sirve la ley? Vamos a entender que estamos en pecado. Para entender que estamos mal, exacto. Para entender que estamos haciendo las cosas mal, para eso, para el conocimiento del pecado. Para eso es que a través de la ley nos damos cuenta de lo mal que nos estamos comportando, ¿no? Así es que los que están bajo la ley, tanto judíos como gentiles, son responsables ante Dios. Ambos están sin excusa delante de Dios. La ley solo sirve para que reconozcamos que somos pecadores. La ley, en lugar de salvar, condena al hombre, nos condena. La ley sirve para dar pleno conocimiento de pecado. Nos hace ver que hay pecado, ¿verdad? Pero no lleva en sí el poder de capacitar al hombre para cumplir con cada mandato que ahí se estipula. O sea, la ley no te ayuda, o sea, ves lo que está mal, pero no hay manera que la ley no te ayuda a mejorar. Nomás es como una declaración, ¿verdad? Estar mal, pero hey, no necesito que me digas que estoy mal, ya sé que estoy mal, dime cómo cambiar. O sea, dime cómo hacerlo mejor, dime qué debo hacer para ya no enojarme tanto, qué debo hacer para ser más generoso, qué debo hacer para parecerme más a Cristo, qué es lo que debo de estar haciendo, qué es lo que cómo me debo de comportar como hijo de Dios que soy. Para eso necesitamos la palabra de Dios, ¿verdad? La justicia por la fe, esa es la solución. La gran sección de esta epístola, la descripción de la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Aquí Pablo desarrolla lo que dijo en capítulo 1, 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo
por la fe vivirá. Muy bien. Y creo que aquí es donde lo que encierra más estos primeros 3 capítulos, lo más importante de lo que Pablo va a empezar a escribir o describir, ¿verdad? De que el justo por la fe vivirá. Primera tarea de Pablo es llevar a todas las personas a reconocer que se encuentran desvalidos ante el juicio de Dios, pues son pecadores inevitablemente culpables, reos del pecado. Y su segunda tarea es revelar cómo Dios en la cruz se llega a nosotros en justicia. O sea, nosotros primero está diciendo, somos malos, somos pecadores, no hay nada bueno dentro de nosotros, pero luego Pablo tiene que decir, ok, pero hay una salida, tengo buenas noticias, yo sé que esa es la condición de cada uno de nosotros, pero yo tengo una salida para esto. Este es el principio de algo celestialmente diferente y accesible a la culpabilidad del ser humano. Aquí fíjese cómo Pablo en su teología está tratando de decir, hey, fíjense la condición en la cual estamos, fíjense cómo estamos como hombres, estamos lejos, somos culpables, estamos alejados de las cosas de Dios, pecamos, somos malos, pero hay algo que Dios hizo celestialmente, algo que vino del cielo, hay otro camino, o sea, Dios vino, o sea, ni yo lo puedo explicar, yo creo que como Pablo lo pudo explicar, pero hay una solución para esta situación en la cual se encuentra la humanidad. Sí, Dios es el único bueno, pero Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús, las cosas han cambiado. Ahora que Él conoció a Cristo, dice, tenemos una herramienta nueva, la justicia de Dios. La justicia de Dios por fe. O sea, esto es algo que nadie conocía antes. Pablo fue el primero que lo describió. O sea, aunque había rasgos de ello en el Antiguo Testamento, Jesús hablaba del reino de Dios y su justicia. O sea, pero Pablo viene a explicar, porque fue hasta que Jesús dijo, consumado es, cuando Jesús hizo, ya hice todo lo que necesito hacer para redimir al hombre del pecado, para librarlo del pecado, para cambiar, ¿verdad? Para que ya no esté el hombre alejado de Dios. Es más, Jesús vino a cumplir el deseo del Padre que Él tuvo desde el jardín del Edén, de tener a una familia, un compañerismo con cada uno de nosotros. Y ahora Pablo está diciendo, hey, Jesús fue la salida, Jesús fue el medio que Dios usó, y Él lo hizo todo, nosotros nomás tenemos que creer. Y como que la gente se queda, bueno, ¿cómo? ¿Qué hizo Jesús? Porque ese uno más que fue sacrificado, o sea, como que no entendieron que el uno más que fue sacrificado era el único Hijo de Dios. Él fue el sacrificio perfecto, Él fue, ¿verdad? Entonces Pablo está explicando lo que es la justicia de Dios, lo que es, la tarea de Pablo era enseñar esto, ¿verdad? Este es el principio de algo celestialmente diferente y accesible a la culpabilidad del ser humano. Destaca el cambio de dispensación. Si ya no estamos bajo la ley, ahora vamos a estar bajo la gracia. Ahora vamos a estar bajo la gracia de Dios. Ahora vamos a estar bajo la bendición de Dios. Ahora ya no vamos a estar bajo la ley del pecado. Ya no vamos a estar subyugados al pecado. Ya no vamos a ser dominados por el pecado. Ahora vamos a jugar, es como si estábamos jugando fútbol, soccer, y ahora vamos a jugar fútbol americano. Nos aventaron otra pelota. Sí, muy lento. ¿Verdad? El fútbol americano no. Bueno, mejor al revés. Estábamos jugando fútbol americano, ahora vamos a jugar fútbol soccer. Así sí. ¿Verdad? Béisbol. Está mejor, béisbol, ¿verdad? Algo diferente, o sea, es otro juego completamente, la justicia de Dios. O sea, porque antes todo el mundo, todos estábamos bajo el pecado, bajo esa condena, ¿verdad? Bajo esa maldición. Pero que nos dice Gálatas 3:23, que nos redimió de la maldición del pecado, ¿verdad? Hecho por nosotros pecadores. O sea,
esa fue la pelota que Dios aventó para decir, hey, es un nuevo juego, vamos a empezar una nueva dispensación. Ya no van a estar bajo pecado. Ahora sí todos van a ser mis hijos. Ahora los voy a aceptar a todos, porque ya no voy a ver el pecado que hay en Marcos, ahora voy a ver a Marcos a través de mi Hijo Jesús, a través de la sangre que Él vertió en la cruz del Calvario. Y lo único que Marcos tienes que hacer ahora es creer, que es justificado. Es creer que la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue suficiente. Cristianismo, les dije la semana pasada, es la única religión que se trata de lo que alguien más hizo por nosotros, no lo que yo tengo que hacer. Todas las otras religiones te meten mandas. Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Mata, ¿verdad? Los musulmanes tienen que matar quién sabe qué tanto para encontrarse con 72 vírgenes allá en el cielo. Imagínense. Por lo que eso creen. matan a todo el mundo. Por eso matan a todo el mundo, especialmente a los judíos. Todos los iraníes, ¿por qué están bombardeando a los judíos? Los judíos son los peores para ellos y mayor recompensa para ellos y para sus familias. Imagínense, esa es la mentalidad que tienen. Entonces aquí estamos viendo que Dios está dándoles, ¿verdad? Una nueva manera de ver, se está destacando el cambio de la dispensación. Ahora se mostrará Dios plenamente. Ahora déjenme enseñarles mi bondad, déjenme enseñarles mi misericordia, déjenme enseñarles, ¿verdad?, lo que es el juicio de Dios. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe. Por medio de la fe. Es tan importante lo que Pablo está diciendo aquí en el libro de Romanos. Es tan importante entenderlo, es tan importante tener esta mentalidad de que, hey, ya no estoy bajo pecado. Por eso yo digo, muchas personas dicen, bueno, pues todos somos pecadores y estamos pecando y nunca vamos a dejar de pecar. Ya no estamos bajo ese pecado. Santiago dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, ya no somos los que estamos, tal vez estamos en una prueba y pecamos, pero ya no estamos practicando el pecado. Yo ya no practico el pecado. Peco, pero no porque quiero pecar, en otras palabras, no porque estoy buscando pecar, no porque mi deseo, mi anhelo es agradar a Dios, darle honra y gloria a Dios, honrar a mi marido, honrar a mis hijos, honrar la obra que Dios ha hecho en mí. Ya no está en mí el querer pecar. ¿Por qué? Entonces, eso es lo que dice Pablo. Dios nos ha librado de la muerte, nos ha librado de la condena del pecado, ya no estamos bajo el poder del pecado. Y eso es lo que está explicando aquí. Pecados ahorita que no tocan el timbre, ya tenemos hambre. ¿A qué hora nos llega la comida? ¿No ha llegado o ya llegó? No, faltan. La trae el hermano Rolando. ¿Cuánto falta? No va a venir. Lo que llegue de la Trenton aquí. Ustedes me dicen cuándo. Yo digo ahorita le digo. Ya la hermana me dice, ok. Entonces, Romanos 3:22. Romanos 3:22 y 23. Es bien importante estos versículos 22 y 23. A ver, Raquel, lee la justicia de Dios. O hermana, ¿usted cómo se llama? Cindy. Cindy. Lea usted, 22 y 23. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Ok, entonces ahora dice, aparte de la ley, ahora hay esto. ¿Qué es lo que vino? ¿Qué es lo que se manifestó? La justicia. La justicia de Dios. Testificada por la ley y por los profetas. Fíjense aquí. Hemos llegado a una de las grandes secciones de esta epístola. Aquí se describe la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Pablo va a desarrollar lo que dijo en 1:17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y la primera tarea de Pablo ha sido llevar a todas las personas a reconocer que se encuentran desvalidos ante el juicio de Dios, pues son pecadores inevitablemente culpables, reos del pecado. Y eso ya lo vimos. Entonces aquí estamos viendo que tenemos que creer en Dios. Esta es la conclusión que reitera
que es reiterada a lo que Pablo llega, dice que todos los hombres son pecadores y todos necesitan creer en Jesucristo, pues de no ser así están destituidos de la gloria de Dios. Y eso es lo que todos conocemos, ese versículo, ¿verdad? De que porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero nosotros lo usamos nada más, y aquí lo dicen ellos, que lo usamos nada más para eso, pero realmente es para introducir la justicia de Dios. ¿Verdad? De que somos destituidos, no podemos de otra manera, ¿verdad? Pero que podemos ahora creer en la justicia divina de Dios. Muy bien. Vamos a ver cómo fue testificado, cómo fue la justicia de Dios justificado por los profetas. Dice, cómo por la ley y en sus ofrendas expiatorias. O sea, fue testificada la justicia de Dios por la ley de Moisés, y también por sus ofrendas, por la manera que ellos mataban al cabrito. Recuerdan, ¿verdad? Que mataban al cabrito, agarraban la sangre, la rociaban sobre la tapa del arca, ¿verdad? La mesa de la propiciación, ¿verdad? O sea, y todo eso es un tipo de lo que Cristo Jesús iba a hacer por nosotros. Y Pablo está diciendo, hey, Dios ha estado hablando acerca de la justicia de Él a través de los profetas y a través de la ley, dice, pero no lo habíamos descubierto, no sabíamos qué era eso, no sabíamos que era un prototipo de lo que Jesús estaba haciendo, o lo que Jesús iba a hacer, ¿verdad? ¿Y cómo lo vemos en los profetas? Aquí dice en Jeremías, alguien lea aquí en la página 42, Jeremías lo expresa así. Jeremías lo expresa así: y este será su nombre, y que le llamarán Jehová, justicia nuestra. Isaías por su parte dijo, con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. 53:11. Sin embargo, no se declaró cómo había de efectuarse esto, sino hasta que vino la plenitud de tiempo, y Dios envió a su Hijo sufrir por los pecadores, el justo por los injustos, y así quitar el pecado por el sacrificio de sí mismo, a fin de que la justicia de Dios se manifestase tanto en su lucha con el pecado como en la glorificación en el cielo del Hijo que había glorificado a su Padre en la tierra. Muy bien, entonces aquí vemos que Isaías y Jeremías, los dos estaban hablando acerca de la justicia de Dios, pero no sabían cómo iba a ser, cómo se iba a revelar, cómo se iba a hacer notorio. Dice, no sabían que el Hijo iba a sufrir por los pecados, o sea, y aunque decía el justo por los injustos, ¿verdad? Pero que así iba él a quitar el sacrificio de sí mismo. Muy bien, porque no hay diferencia, dice el versículo 23, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de Dios. Entonces, en sentido, dice aquí, nomos, o sea, ley, varía según el contexto. Dice, la primera mención de ley en el versículo 21 se refiere al sistema legal. La segunda es equivalente a la totalidad del Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Dios ya había dado testimonio de su acción salvadora por medio de Jesucristo. Por lo tanto, el Evangelio no era algo novedoso. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La condición es creer en Él. O sea, lo que era nuevo es, ahora tienen que creer en Cristo Jesús. La justicia de Dios no, ¿ok? Dice, esta es la conclusión reiterada a la que Pablo llega. Todos los hombres son pecadores, todos necesitan creer en Jesucristo, pues de no ser así, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cuántas religiones hay ahorita, o cuántas personas hay ahorita? Hey, Jesús no es el único camino, Jesús no es lo único que tienes que creer, no es el único medio para llegar al cielo. Qué equivocado, qué error tan más grande. Jesús fue el único que se sacrificó, el único que derramó su sangre y el único que resucitó. Entonces, por eso vemos aquí la importancia de Martín Lutero, lo que el gran reformador sobre Romanos 3:21. Martín Lutero reescribió al margen de su Biblia, este es el pasaje más importante del libro, de Romanos 3:21 al 26. Del 3:21 al 26, si usted quiere escribir lo mismo en su Biblia, lo puede hacer.
Pero Romanos 3, 21 al 26 es la justicia por medio de la fe. Este es el pasaje más importante del libro. ¿De cuál libro? ¿Del libro de Romanos? No, del libro de toda la Biblia. O sea, es lo más importante, que somos justificados por fe. ¿Por qué escogió Dios la fe para que recibiéramos la justificación y no una actitud sincera como de amor o el gozo o el contentamiento o la humildad o la sabiduría? ¿Por qué no usó ese medio? Dice, porque por la fe, contesta Wayne Grudem, dice, es la única actitud del corazón que es exactamente lo opuesto a depender de nosotros mismos. Ya, porque cuando vamos a Cristo por fe, esencialmente decimos, me rindo. Ya no dependo de mí mismo ni de mis buenas obras. Nuestras obras caen tan cortas para acercarnos a Dios. No sabemos cómo hacer suficientes obras buenas para merecer el amor de Dios, para ser hijos de Dios. No hay algo que nosotros podamos hacer. Por eso dice Pablo, si diera mi cuerpo a ser quemado, si repartiera todos mis bienes, si verdad me convirtiera en la Madre Teresa, verdad, si hubiera ayudado a los pobres, si daba de comer a todos los niños, si edificara casa para los que están homeless, o sea, ¿qué obras puedo hacer para merecer el amor de Dios? Y luego se hiciera del partido del PRI, no más prometen nada más. No hay ninguna obras, ni la cantidad de obras. Todo lo que puede el hombre hacer queda corto para merecer el amor de Dios, para merecer entrar a su familia, ser parte de su familia. Por eso es por fe, para que nadie se gloríe. Hay que orar. Porque la única obra que cuenta fue la que Jesús hizo por nosotros. Porque recuerden que cuando Jesús murió en la cruz, no nada más murió por nosotros, Él murió como si fuera nosotros. Con Cristo, dice Pablo, ¿estoy qué? Juntamente crucificado. No vivo yo. Más Cristo vive en Cristo mí. vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo Lo vivo vivo en la fe del Hijo de Dios. el Hijo de Dios. Ya no vivo yo. Entonces Cristo murió por mí y murió como si fuera yo. Como si yo hubiera estado crucificado. Entonces eso es la obra, la justicia de Dios. O sea, eso es entender la justicia de Dios, de que, hey, yo no me lo gané, yo no lo puedo trabajar, yo no lo puedo. Y es por eso que tampoco yo lo puedo devaluar, lo que yo haga. O sea, lo malo que yo me comporte tampoco devalúa la obra de Jesús. Que el hombre peque, que el hombre se desvíe, que el hombre haga lo peor de lo peor, no descalifica ni desvalida, así se dice, ¿verdad? La obra de Cristo. En ninguna manera. No importa qué tan bueno o no importa qué tan malo. Por eso decimos que ¿qué es lo que te hace ir al cielo? La fe. El elevador. El Señor Jesucristo. Con un Escalera, garrotazo. esa canción. Que te den un Ah, garrotazo, con un garrotazo vas al cielo. La bamba. La escalera grande y la chiquita. La escalera grande, ¿vale? Tratamos muchos otros. ¿Son tus buenas obras? No. Ni la escalera. Ni la escalera tampoco. ¿Y qué es lo que te hace ir al infierno? Pues el pecado, ¿no? No, porque los pecados son perdonados. Ah, No creer, no creer. la incredulidad. Ya, lo único que te lleva al cielo, es ¿qué hiciste con Jesús? ¿Creíste o no creíste? Y lo único que te lleva al infierno es ¿qué hiciste con Jesús? ¿Creíste o no creíste? Lo Exacto. mismo. Ujú. Lo mismo que te lleva al cielo es lo que te lleva al infierno.
El creer te lleva y el no creer. Ajá. Sí, Aquí por- en el mundo te lleva al cielo el avión. Llega para todas partes. Y por eso es hermoso, porque muchos dicen, no, es que yo tengo muchos pecados. Es que eso no te lleva al infierno. Exacto, tus pecados no te llevan al infierno. Exacto. Ya pues, ya. Ya. Ring, Por ring, fin. ring. Llegó el cielo. llegó el Así cielo. es, tus pecados no te llevan al infierno, ni tus buenas obras te llevan al cielo. Es, what did you do with my son? ¿Qué hiciste con Así Jesús? como yo. Martín Lutero escribió al margen de su Biblia, este es el pasaje más importante del libro. ¿Sí saben quién es Martín Lutero? Sí, de las tesis. El de las tesis. ¿Por qué creen que él escribió esto allí? Este es el pasaje más importante del libro. ¿Cuál es el pasaje más importante de que somos justificados por la fe? Porque no era por otras cosas, ni por obras, ni por pagar, ni por nada, más que por la fe. Fue donde se dio cuenta que la Iglesia Católica Romana estaba completamente mal. O sea, buena intención, pero mal bíblicamente, ¿verdad? En Efesios 2, 8 y 9 se expresa perfectamente la voluntad de Dios. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y no por obra para que nadie se gloríe. Entonces, Pablo está hablando acerca de la justicia de la fe en todas sus epístolas. Pero en Romanos es la primera mención, como dije, de qué sucede detrás de la cena cuando un pecador viene y acepta a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. O sea, muchos piensan que ya nomás pasas al frente, repites confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador y me arrepiento de mis pecados, creo que resucitó de los muertos, escribe mi nombre en el libro de la vida y ya. Pero realmente para llegar a ese punto todo lo que tuvo que hacer Jesús, o sea, para darnos esa entrada a la salvación, pues se tuvo que ser sacrificado. Pero siendo justificados gratuitamente por su gracia. Romanos, ¿qué dice de Romanos 3:24? ¿El 24 qué dice? Donde dice el pasaje, Ajá, el versículo. sí, dice, afirmado lo dicho, no, eso no, Arriba, arriba, ahí arriba en las letras negras. Siendo justificados, arriba, aquí, mero arriba, ahí. Siendo justificados, acá, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Entonces aquí está, ¿verdad? Diciendo lo que esto fue gratuitamente por su gracia. Otra vez explicando y diciendo qué tan grande es el amor de Dios. Ustedes imagínense a Pablo, que él era el que estaba persiguiendo a los cristianos, él era el que mataba, ¿verdad? Dice que arrastraba a las mujeres y a los hombres de sus casas y se los llevaba a las cárceles, o sea, por proclamar ser cristiano, o sea, era un perseguidor de la ley. Entonces ahora se dio cuenta de que todo lo malo que había hecho, o sea, para Dios darse cuenta como que borrón y cuenta nueva. Entonces, ¿cómo no hablar de la bondad de Dios, del amor de Dios, de lo bueno que es Dios, de que, hey, me dio una nueva, ¿verdad? O sea, un nuevo empiezo, una manera nueva de ver las cosas. Ahora soy un hombre totalmente diferente. Entonces yo creo que entre todo lo que escribe Pablo siempre mete acerca del amor de Dios, o sea, acerca de la bondad de Dios, acerca de que todo es, ¿verdad?, gratuitamente, de que pasa por alto, ¿verdad?
el pecado, ¿verdad? Que Dios es paciente, ¿verdad? Dice, Él es paciente. Y con la mira de manifestar en este tiempo la justicia. Siempre Dios sabía que Él iba a manifestar ahora a través de Jesús la justicia de Él, la justicia de Dios, o sea, el que justifica y al que es de la fe de Jesús. Muchos hoy en día se han preguntado, ¿verdad? Lo que vimos aquí, lo que dice Wayne, ¿por qué fue por fe? Y ya lo dijimos, ¿verdad? Que porque es es la única actitud del corazón que exactamente es opuesto a depender de nosotros mismos, y es decir, me rindo, lo que estamos leyendo aquí. Muy bien. Lo que Dios hizo por los hombres pecadores. Vamos a ver, ¿qué fue lo que Dios hizo por los hombres pecadores? Romanos, que es lo que leyó ahorita Marco, ¿verdad? Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y para esto Pablo aquí está usando 3 metáforas, ¿verdad? Usadas por Pablo. La primera fue una metáfora legal. El pecador culpable ante el tribunal de un juez justo, pero por lo que Cristo hizo en la cruz, él oye un veredicto increíble. ¿Y qué es el veredicto? Absuelto. Absuelto, ¿verdad? O sea, totalmente absuelto. ¿Qué quiere decir absuelto? Que no fue culpable. Claro. Inocente. Inocente. No hay nada de evidencias en contra de ti. Todo quedó absuelto. O sea, ya nada. ¿Verdad? ¿Qué hiciste? Absolutamente nada. Al creer en Jesús, o sea, Pablo está y está hablando de esto legalmente, porque como estaba hablándole a los romanos, ellos conocían acerca de la ley y eran bien estrictos con la ley, eran soldados fuertes y era, ¿verdad? Entonces ahí vemos que la primera metáfora que él usa para explicar lo que es la justicia de Dios es darse cuenta, somos pecadores, pero el veredicto es absuelto, o sea, perdonado completamente. La segunda metáfora que usa es la de la esclavitud. La metáfora de la esclavitud, y que ellos conocían acerca de la esclavitud, dice redención, o sea que esta palabra se usaba en el mundo antiguo para describir la liberación de esclavos o prisioneros de guerra. O sea, Pablo les está diciendo, éramos antes esclavos, estábamos esclavos, ¿verdad? La palabra importante aquí es el sustantivo traducido redención, en griego es apolutrosis. Esta palabra se usaba en el mundo antiguo para describir la liberación de esclavos o prisioneros de guerra. Ello a menudo incluía el pago de una suma de dinero o un rescate. Jesús fue nuestro rescate. He paid a ransom. Como cuando alguien pide un rescate por salvar a un familiar o algo así, ¿verdad? Un precio. Esto tiene antecedente en el Antiguo Testamento. Se usó para describir la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto por parte de Dios. Entonces también vemos que Dios ya había mandado también un rescate, que dice Deuteronomio 7:8, la página 44. Dice, por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Amén. Entonces Dios ya había hecho esto. Dios ya los había rescatado. Cuando que Dios, como está dando un prototipo de lo que Cristo Jesús iba a hacer. Lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, es más, todo lo que hizo, sacarlos de la esclavitud, es como cuando nosotros salimos del pecado. Salir de Egipto representa el pecado. Haz de cuenta cuando nosotros salimos del mundo del pecado, ¿verdad? Entonces eso es salir de Egipto. Y cuando ser rescatados, cuando Él los rescató de la servidumbre de mano de Faraón, se cuenta que él pagó el rescate. Cuando se aplica esta metáfora a lo hecho por Jesucristo en la cruz, debemos describir al hombre pecador, alejado de Dios y esclavizado al pecado. Dios es el benefactor que le redime de la servidumbre. Dios lo hace por medio de la muerte de Jesús su Hijo en un acto redentor. Por fe en Él, los hombres esclavos son hechos ¿qué? Libres. Somos hechos libres, ¿verdad? Entonces, Jesús nos redime de la maldición del pecado. Y la otra metáfora es la del sacrificio ritual, y esa es la expiación por nosotros, y la palabra expiación se encuentra en Hebreos 9:5 y en el libro de Levítico, ¿verdad? Y ya hice mención de lo que era el sacrificio. ¿Alguien me puede explicar cuál era el sacrificio? ¿Qué es lo que hacía el sacerdote? El sacerdote Cuando le hacía expiación por los pecados del pueblo. Rociaba la sangre. ¿Mande? Rociaba la sangre.
rociaba sangre, o sea, tenía que matar al cabrito, rociaba la sangre, y fíjese, y tenía que ser un cabrito muy especial, ¿verdad? Una borreguita muy, muy limpia, sin manchas, que no tuviera defectos, o sea, de menos de 3 años parece que es, o 1 año, 3 años parece que era. Entonces, aquí vemos esa metáfora, también lo entendían, porque ellos sabían acerca de los sacrificios rituales, ¿verdad? Entonces, también el trasfondo se encuentra en el Antiguo Testamento, dice especialmente Levítico, una vez al año el sacerdote hacía expresión, o sea, y cuando sacrificaban al corderito, entonces ya después la sangre lo rociaban en la propiciación, ¿verdad? En el tabernáculo, ¿verdad? En la tapa del pacto, el arca del pacto, dice aquí, ¿verdad? Que es el propiciatorio, que es la misma palabra que es para expiación. Al hacer esto, el sumo sacerdote estaba cubriendo los pecados del pueblo. Este acto hacía posible el perdón de los pecados, pero no más por 1 año. El próximo año tenía que volver a hacer el mismo sacrificio y nomás podía entrar hasta el trono, ¿verdad? O hasta el lugar santísimo 1 vez al año. Y Jesús, pues vemos que ya tenemos acceso libre. ¿Ok? En resumen, ¿qué ha hecho Dios a favor del hombre? A favor del hombre pecador por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo. Al hombre culpable ante el juez justo o al justo juez le da la absolución. O sea, ¿sabes qué? No hay absolutamente ningún pecado en ti. Ha pagado el precio para ser libre al hombre del esclavo, ¿verdad? Ya es libre, o sea, no eres esclavo más. Y también Dios ha perdonado los pecados del hombre por la sangre de su Hijo Jesús, derramada en la cruz del Calvario. Entonces, primeramente nos llama santos, por eso somos santos. No, cuando dice Pablo, sed santos como yo soy santo, no les está diciendo, sean santos. No se porten así, sean santos. No, él está diciendo, hey, si yo soy santo, tú también eres santo. Eso es lo que está diciendo, be holy. O sea, sé santo como yo soy santo. O sea, no es algo que te esfuerzas a hacer como el fruto de un árbol. O sea, la naranja no tiene que preocuparse, ay, güey, tengo que ser naranja. No, ese es el fruto de ser parte del árbol, ¿verdad? Nosotros, el ser santo es parte del fruto de ser hijos de Dios. Somos ya santos, estamos santificados, estamos en santidad con Él, ¿verdad? Él nos hizo absolutamente salvos del pecado y limpios, nos perdonó. ¿Por qué? A través de la sangre, otra vez volvemos a decir, y aquí vemos cómo Pablo tiene que explicar o para que ellos se entendieran con metáforas o ilustraciones, que ellos pudieran entender qué es la justicia de Dios, cómo se realizó la justicia de Dios, cómo Jesús, siendo la única persona en el mundo, ¿verdad?, que estaba sin pecado, se hizo pecado, dice Corintios. Él se hizo pecado por nosotros. No hizo pecado, Él se hizo pecado. Él cargó en su cuerpo, ¿verdad?, cada uno de nuestros pecados y se hizo pecador por nosotros. Muy bien. Entonces, todo esto somos perdonados. Dios ha perdonado los pecados, ¿verdad?, de cada uno de nosotros, los pecados del hombre por la sangre de su hijo derramada en la cruz del Calvario. Entonces, la fe es un acto de nuestro corazón por el cual nos apropiamos de la obra de Cristo. Fíjense lo que es. La fe es un acto de nuestro corazón por el cual nos apropiamos de la obra de Cristo. Y nos sostenemos en la presencia inmediata del infinitamente santo Dios, justificado solamente gracias a los méritos de la obra de Cristo. Qué tremendo es esto, ¿verdad? O sea que nosotros somos justificados solamente por lo que Jesús hizo, no por lo que nosotros podemos hacer. Otra vez vuelvo a repetirlo, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Por eso Pablo lo escribe, dice, no es nada que yo puedo hacer. O sea, aunque él dejó su vieja manera de vivir, transformó su manera de ser, cambió su manera de hablar y de actuar y todo, pero todo eso vino a consecuencias de que recibió el perdón de Dios. Muchas personas dicen, no, todavía no me quiero acercar a Dios, dejan que te quieren limpiar antes de venir un poco, ¿verdad? Y no es así. Dios dice, ven cómo estás, yo te voy a limpiar, yo voy a hacer esa parte. Entonces,
aquí vemos como Pablo habla acerca de que solamente somos justificados gracias a los méritos de la obra que Cristo Jesús. Y nosotros nos apropiamos, me encanta esa parte donde nosotros nada más, hey, it's mine. Esto es mía, la salvación es mía, soy salvo. Es algo que ya Dios me ha dado. No es algo que me voy a ganar, no es algo que tengo que pagar por él, no es algo que me tengo que portar bien para recibirlo, es algo que, hey, porque creo que Jesús es el Hijo de Dios, porque creo que Él murió en la cruz del Calvario, porque creo que Él derramó su sangre y creo que Él ha escrito mi nombre en el libro de la vida. Entonces yo puedo, si tú me preguntas si te mueres de repente, o sea, yo no tengo duda a dónde voy a ir, no por mis méritos, por los méritos de la obra de Cristo Jesús en mí. O sea, es por fe para que nadie se gloríe. Y yo creo que muchas veces digo, pues quién sabe si la voy a hacer o no la voy a hacer. Pues si tú no sabes, ¿quién sabe entonces? Tú tienes que saber. Pero si no sabes, tú pues No. Dios. Tú tienes que saber, Marcos. No, Menos es que le de faltó. la forma como le digo, si tú no sabes, pues quién lo va a saber, pues Dios. Oh, Tú sabes. Tú tienes que saber, estar seguro de saber. Sí, pues. sepa Dios. No, lo que no dice. seguro, pero Dios es el Yo que da la digo, última ¿verdad? palabra. Con eso digo yo. Así es, cada uno de nosotros tenemos que saber que somos justificados por fe y que nos podemos apropiar del sacrificio y de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Amén. Entonces la fe es un acto de nuestro corazón por el cual nos apropiamos de la obra de Cristo, ¿verdad? De la obra del Señor. Nos sustentamos en la presencia inmediata del infinitamente santo Dios, justificado solamente por la gracia de Dios. Muy bien. Entonces la jactancia queda excluida, nadie se puede jactar, ¿verdad? Desde ese momento en que fue introducido el Evangelio, Dios por su designio envió a su Hijo Jesucristo, quien murió y derramó su sangre para perdón de los pecados del hombre. Todo lo hizo Dios, el hombre no puede hacer nada para obrar en su salvación. Por eso la jactancia queda excluida. Nadie nos podemos jactar de que, hey, aquí nada más mis chicharrones truenan. Nadie nos podemos jactar de que, hey, porque, oh, mira todo lo que he sacrificado, porque toda mi vida he servido a Jesús. O sea, nada de eso vale. No hay jactancia. La jactancia queda excluida. No le hace qué tan bueno o qué tan malo haya sido. O sea, no hay nada de que nos podemos jactar. Es lo que Jesús hizo. Y es por eso que aún Jesús, ¿verdad? En ese día que todos vamos a entregar nuestras coronas a Él, y Él dice, yo nomás lo hice por el Padre, o sea, Él, toda la honra y toda la gloria es para el Padre, hasta Él mismo va a hacer lo mismo. Amén. Muy bien. Entonces hasta ahí vamos bueno, ya para terminar, lo último de aquí del capítulo 3, en el versículo 28, no es una conclusión a la que se llega, sino una razón de la exclusión de la jactancia. O sea, que no hay jactancia, no tenemos que jactarnos de nada, sino que no es una conclusión, sino que es la razón. Hey, ¿por qué no hay jactancia? Porque no es nada de lo que yo hice. Una importante implicación de la justificación por la fe es que afirma la universalidad de Dios, siendo que Dios es uno. Él es el Dios de todos los hombres, tanto judíos como gentiles. Cuando los judíos devotos recitaban el Shema o su declaración de fe, expresaban esta creencia. ¿Qué dicen? En Deuteronomio 6:4, ahí vemos en la página 45, oye Israel, ¿qué dice? Alguien léalo. Oye Israel, Jehová nuestro. Ajá. Ahí. Ajá. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Ese es el Shema, eso es lo que ellos repetían, ¿verdad? Al entrar al templo, lo que ellos decían, oye Israel, Jehová es uno, nada más hay uno, ¿verdad? Amarás a Jehová de todo tu corazón, toda tu alma y con todas tus fuerzas. Además, el Dios único tiene única forma de reconciliar a los hombres con Él. Tiene una única forma. Es un Dios único y Él nada más tiene una única forma, ¿verdad?, de reconciliar a los hombres con Él. ¿Y es a través de quién? Jesús, su Hijo, ¿verdad? Por eso los de la circuncisión, como los de la incircuncisión, somos justificados ante Dios solamente ¿por quién? Por Jesucristo. Entonces, porque los judíos se jactaban de que hey, soy circuncisado, Dios
yo ya soy salvo y no, eso no cuenta. Dios había tenido la intención de que la ley fuera un medio por el cual los hombres se reconciliaran con Él. El alcance de la ley era más modesto y Pablo lo indica en Romanos 3:20, en el 4:15. Aquí vemos las diferentes citas, Gálatas 3 del 19 al 21. Pablo predicó a Cristo crucificado. Siempre tenemos que hablar acerca de la cruz de Cristo. Siempre que vamos a predicar, no podemos negar la cruz, del Cristo crucificado, que murió por nuestros pecados, que gustó la muerte por todos y que redimió a Israel, que está bajo la ley y de la maldición de esa ley, haciéndose por ellos maldición. La conclusión de todo el capítulo 3 es, ¿alguien lee ahí, por favor? El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y a los de la incircuncisión. ¿Está ahí? Sigue leyendo. Ajá. El ex rabino Pablo llega a la finalización de este asunto diciendo que es solo por fe en Jesucristo, en su obra realizada en la cruz, que el pecador es justificado, redimido y expiado ante Dios. Amén. Fíjese nada más, ¿verdad? Y él era un ex rabino, ¿verdad? Pablo, ¿verdad? O sea, él hacía todo por la ley. Y la nota doctrinal dice 3 palabras deben resaltarse en el pasaje. A ver, ¿quién quiere leer la primera? Justificación. Justificación. Del griego. Dikaiomai. Y participó presente pasivo, que se traduce ellos son justificados. Este es un término legal o forense. El cuadro presenta al pecador como culpable ante un tribunal de un juez justo. El reo está esperando la sentencia por sus pecados, mas por lo que Cristo hizo en la cruz, el reo escucha el veredicto absuelto. Absuelto, fíjense qué hermoso, ¿verdad? Y la segunda palabra, redención. Del griego apolusiosis, sustantivo, describe en el mundo antiguo la liberación de esclavos y frecuentemente lleva el pago de una suma de dinero o un rescate. El hombre es descrito como un esclavo de pecado. Dios pagó la suma requerida, la muerte de Jesucristo en la cruz. Ahora el hombre es libre. Es libre totalmente, muy bien. Tuve que leer el tercero, la propiciación, perdón. Propiciación, el griego filasterión, que el diccionario interlineal griego-español traduce la propiciación de expiación. Los 2 machos cabríos en el libro de Levíticos en el día de la expiación representan el significado de esta expresión. Un macho cabrío era degollado y su sangre derramada en el propiciatorio que estaba en el arca del pacto. Ahí se reunían el hombre pecador y Dios santo. Cristo fue puesto como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ahora el lugar de reunión del pecado y Dios es el Señor Jesús. La reunión del pecador y Dios es ¿quién? Bueno, el Señor Jesús. Ahí vamos a ver el capítulo 3, ahora vamos a entrar en el capítulo 4, tenemos un poquito de tiempo para entrar. Hasta las 9:30 dijeron, ¿verdad? Sí. Perfecto. Okay. Le voy a preguntar, si antes los griegos decían apolostrosis, ahora es zarapastrosis, ¿o qué? Qué bárbaro. Pues sí, porque pues así les llaman ahora a los esclavos, zarapastrosis. Vamos a ver el ejemplo de Abraham, y aquí vemos, ¿verdad?, que Pablo usó 2 ejemplos, el de Abraham y el de David, ¿verdad? Pero, ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre según la carne? ¿Qué fue lo que halló? Que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y aquí vamos a ver, Pablo les está diciendo, ¿cuál es la base de la justificación de Abraham delante de Dios? Fe. ¿Las obras o la fe? O sea, ¿y cuándo creyó? Dice, los israelitas podían contestar que fue justificado por observar la ley
y hacer alianza con Dios. Un israelita común razonaba así. Nuestro padre Abraham obedeció en todo, hizo siempre lo que le agradaba al Creador y lo dejó todo por seguir sus directivas. De este modo se hizo merecedor de la bendición divina y es ejemplo de rectitud para todos los descendientes. Ellos se gloriaban en ser hijos de Abraham, el amigo de Dios. Pero una nota histórica, fíjense lo que dice Eclesiástico 44:20, dice, un libro apócrifo, que es uno de los que se usan, que no fueron parte del canon, sino que un libro que era parte de donde se sustrae información. Abraham es el padre sublime de una multitud de naciones, nadie lo igualó en gloria, dice, observó la ley del Altísimo e hizo alianza con él. Además, en el libro de los Jubileos, una obra anónima de los últimos años del siglo II a.C., se afirma que Abraham fue perfecto en todos sus hechos con el Señor y le agradó en justicia todos los días de su vida. La pregunta que surge es, ¿cómo se las ingenió el padre Abraham para guardar la ley, siendo que esta no fue dada hasta el tiempo de Moisés? Algunas tradiciones judías dicen que Abraham guardó la ley por anticipación, pero en Baruch 52:2 dice, el libro prófico también, en la mitad del siglo II se dice porque en aquella época la ley no escrita se nombraba entre ellos y las obras de los mandamientos eran así cumplidas. Entonces, en otras palabras, que Dios les daba a ellos mismos, ¿verdad?, la ley. Y se están preguntando si Abraham se pregunta si Abraham fue justificado antes de la circuncisión o después de que se circuncidó. O sea, porque para ellos la circuncisión era todo. Pablo pregunta, ¿qué obtuvo Abraham, nuestro progenitor, según la carne? O sea, esta pregunta es muy parecida a la del capítulo 3, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Las respuestas para ambas es negativa, nada y ninguna. Si Abraham fue justificado por las obras que tenía base para jactarse, pero no ante Dios, sino ante los hombres. Entonces la gloria se le atribuiría a él y no a Dios. Por lo tanto, la promesa no sería un don divino al patriarca. No se podría hablar de un Señor bueno y misericordioso que bendijo a su siervo, sino de un siervo excelente que se ganó a pulso de cada uno de sus beneficios otorgados por su amo. Imagínense la diferencia que si hubiera sido por las obras de Abraham. Y Pablo, para quitar toda duda, pregunta, ¿qué dice la Escritura? Lleva a sus lectores hasta Génesis 15:6 para demostrar que la Escritura precisa, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dios se había revelado al patriarca Abraham y éste había respondido con fe. Esta fe le fue contada por justicia. El verbo logisomai, traducido como atribuir o contar por, se empleaba en cuestiones contables en el sentido de abonar algo a la cuenta de uno. Cuando Abraham confió totalmente en la promesa de la simiente, hizo posible que Dios abonara en su cuenta la justicia que Jesucristo iba a establecer por su sacrificio en el Calvario. Esta fe fue antes de que se estableciera la práctica de la circuncisión. Entonces, ni Abraham fue justificado por la circuncisión. Él le creyó a Dios antes y se le acreditó su fe para todos los demás. ¿Qué dice Romanos 4:4 y 5? Alguien léalo, por favor. Ahí está, en la página 48. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así es, entonces no es, o sea, si es por obra, pues entonces, pues hizo nomás lo que le pagaron nomás de acuerdo a su trabajo, ¿verdad? Entonces, Abraham no fue así, ¿verdad? Dice, acá abajo dice, trayendo esta figura a la vida espiritual, debemos decir que el hombre pecador nunca hará tantas buenas obras como para ser salvos por ellas, o sea, lo que les estaba diciendo. Por lo tanto, estará eternamente en deuda con Dios y por siguiente
Por consiguiente, la ley le condena, pues no puede cumplirla. Jamás vamos a poder cumplir toda la ley. ¿Verdad? Pero, ¿cómo puede Dios justificar al impío? Para el judío es difícil de entender esto, dicen. Pues ellos encuentran en las escrituras pasajes donde vez tras vez se señala que Dios bendice al hombre piadoso y justo y condena al impío. Hay que recordar dos hechos. Todo descendiente de Adán es impío. Y si Dios no le justifica por gracia, estaría condenado eternamente. Entonces, los judíos estaban impuestos a hacer, ¿verdad?, obras para ser piadosos o justos, para ser perdonados, para ser vistos, ¿verdad?, como los justos. Entonces Pablo viene a borrar esa imagen y decir, no, nada de lo que ustedes pueden hacer no le hace que se vistan, que traigan, ¿verdad?, santidad a Dios, o sea, que tenían aquí en su diadema, o que se pongan, ¿verdad?, todo el efod y todas las piedras y reciten todos los 619 mandamientos, ¿verdad? Que nada de eso, dice, nada de eso. ¿Qué dice Gálatas 3, 9 y 10? Aquí está su libro. Así que Dios bendecirá por medio de Abraham a todos los que confían en él, como Abraham lo hizo, pero corren un grave peligro los que buscan agradar a Dios obedeciendo la ley, porque la Biblia dice, maldito sea el que no obedezca todo lo que la ley ordena. Los hombres toman la fe como única forma de ser justos ante Dios o tratan de hacer obras para ganarse el favor de Dios, dice. La segunda opción jamás le hará al hombre ser justo ante Dios. Por el contrario, lo condena y maldice, pues acepta la ley y no la cumple. Es deudor ante Dios. ¿Alguien más lea a Romanos 4, 6 al 8? Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Qué quiere decir eso? Yo también. Bienaventurado el varón que no inculpa de pecado, que el Señor no inculpa de pecado. Pues que es libre de pecado. Que aunque pecó, Dios lo limpió, o sea, Dios no lo va a culpar porque ya está limpio por la sangre de Jesucristo. No se está premiando. O sea, no es que se lo merezca, es por gracia. Es por gracia. Y el inculpar pecado, o sea, es por decir, tú hiciste esto malo y esto es lo que debes esta es la condenación, esta es la sentencia por haber hecho esto malo. Se inculpa el pecado y luego se dice el dictamen de la sentencia, ¿verdad? Entonces, cuando Dios no dice, bienaventurado el varón que Dios no, a quien el Señor no inculpa del pecado, se cita a David en apoyo al principio antes dicho, dice, esta cita se encuentra en el Salmo 32, 1 y 2. Los salmos ofrecen valiosos testimonios de cómo los hombres justos andaban con Dios bajo el régimen de la ley. Pese a los pecados, dice, que tenían que confesar, en ese entonces, que debemos concluir que la piedad o justicia no consiste en los méritos conseguidos por medio de las obras de la ley, sino por la humildad que reconoce y confiesa los pecados y la fe que confiaba en la gracia de Dios, aun cuando no había sido revelada su justa base todavía. La reconciliación con Dios implica justicia que se atribuye y pecado que no se inculpa. Esa es la justicia de Dios, la reconciliación, vaya. La reconciliación con Dios implica que la justicia se atribuye y el pecado no se inculpa. Esta es la esencia de la justificación por fe. Eso es bien importante saber eso, ¿verdad? Que la reconciliación que tenemos es porque Dios nos da la justicia. O sea, no es, ¿verdad? Y aparte que el pecado que hemos cometido, Dios no lo toma en cuenta. Porque ¿qué dice? ¿Qué hace Dios con nuestros pecados? Cuida de ellos. Lleva el trono. Los avienta más profundo del mar donde no pueden ser sacados. Ponen una vitrina. Los Los ponen en una ponen en una vitrina. vitrina. Aquí está. Fíjate, exacto,
tenías 17 años. Mejor que ni se puede. Exacto. Imagínate todos los pensamientos, todas las cosas malas que hemos pensado, dicho, o hecho, o visto, o sea, que Dios estuviera siempre. Dice, no, Él lo borra, lo que quita. tiene guardados todos en Exacto, el porque el Él es el que viene a acusarnos y a recordarnos de los pecados Porque pasados. la iglesia católica sí te dice que te vas a ir al purgatorio, ¿no? Ujú. Si pecaste. Por todos los pecados, exacto, y esa es una mentira, o sea, no es, ¿verdad? Por eso, o sea, porque nosotros somos bienaventurados, y el salmista David decía, wow, yo estoy lleno de pecados, pero va a llegar, en mi linaje va a haber alguien que, aunque estén llenos de pecados, va a ser como si no hubieran pecado jamás. Imagínate la fe de David, de pensar así, de tener esa seguridad, esa confianza de que un día va a ser, ¿verdad? Van a ser bienaventurados toda mi descendencia. Los redimidos, para meditar, los redimidos entendemos el porqué de esta justificación positivamente atribuida al creyente, como también el pecado no atribuido. Dicen, Dios ha manifestado su justicia por el perfecto sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Bienaventurados los que nos hemos acogido a ese beneficio, ¿verdad? Y ahí vemos en Hebreos, o sea, gracias a Dios que somos salvos, gracias a Dios por la sangre de Jesús, gracias a Dios por el sacrificio que Él hizo, porque nosotros jamás lo pudiéramos haber, no podíamos perdonar nosotros mismos, o sea, no sabríamos ni cómo, no tendríamos ni por qué, no sabríamos ni cómo. Vamos a leer el 9 y el 10. Después de esta bienaventuranza, solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, como pues la fe contada. ¿Cómo pues le fue contada? Sí, como pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Eso. La idea es esa, como dice el Chapulín. Pablo hace aquí una pregunta vital para los judíos. Dice, ¿cómo fue Abraham justificado? Incircuncisión y circuncisión. Ya, circuncisión e incircuncisión. O sea, esta es una pregunta vital a sus hermanos judíos. Para los judíos, fíjese, la circuncisión era una señal del pacto hecho por Dios con el padre Abraham. Creían que era un requisito para todo aquel que tuviera parte en la promesa de Dios, ya sea que fuera judío nativo o prosélito gentil. O sea, específicamente en Génesis 17:14 se dice, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncisado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Y por eso debemos decir que todos se tenían que circuncidar. Pablo afirma que Abraham fue declarado justo antes de la circuncisión y recurre a las escrituras una vez más en Génesis 15:16. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, y su sacrificio y su circuncisión se describe hasta Génesis 17. Entonces ya era contado por justicia. Había pasado aproximadamente 13 o 14 años entre un hecho y otro. Abraham era todavía un incircunciso cuando recibió las promesas. La justificación y el pacto siendo el epílogo de la declaración sobre la justificación por la fe en Génesis 15. Ahí vemos cómo somos, ya dando otra vez un prototipo, una enseñanza de cómo iba a ser la justificación por la fe. O sea, aún en el pacto que Dios hizo con Abraham, sí que Abraham se durmió y Dios fue el que anduvo cuando hizo pacto con Abraham, ¿verdad? Ok, el 11 y el 12, alguien lea 4, 11 y 12. Dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para que no solamente son los de la circuncisión,
sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Dos conclusiones importantes son aquí expuestas. Primero, el patriarca Abraham es el padre de todos los creyentes, aún de los de no circuncidados, a fin de que a estos se les sea imputada la justicia. La justificación no la ofrece Abraham, sino Dios, a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora Abraham puede ser considerado padre de todos los creyentes, pues el principio de la fe en Dios establece un parentesco espiritual muy superior a los lazos de la sangre, dice. Y dentro de Israel, Abraham es padre de todos los que andan en las pisadas de su fe. Con esta proposición se excluye del parentesco espiritual a todos los israelitas incrédulos. En los días de Jesús, en vano se jactaban de ser hijos de Abraham, se andaban por caminos contrarios a la pacífica vida del patriarca. Se puede ser un verdadero descendiente de Abraham, aunque sea un gentil incircunciso, si actúa en su vida una fe como la de Abraham. Desde luego, un judío circunciso puede ser un verdadero hijo de Abraham si sigue el ejemplo de Abraham de ser justificado por la fe. El ser hijo de Abraham es más bien una semejanza de fe que de similaridad de sangre. En otras palabras, para ser hijo de Abraham o para recibir la justificación por la fe, no te tienes que circuncidar. Y todos los hombres dicen amén. Ya después de todo, ¿verdad? O sea, Dios está hablando aquí de que no necesitamos circuncidarnos, no es el parentesco. Quiero hacer aquí una notita ¿recuerdan cuando José estaba en Egipto, que llegaron sus 11 hermanos que llegaron y todos se posaron delante de él, y él les dijo, hey, yo soy José, yo soy tu hermano? Y que él lloró amargamente porque él los conocía a ellos, pero ellos no lo conocían a él. Y él parecía como un egipcio, ya tenía ahí más de 20 años de estar ahí en Egipto. Estaba pintado como ellos, o ¿verdad? Pelón como ellos. Entonces, lo que tuvo que hacer José para demostrar a sus hermanos que él era su hermano, porque era desnudarse delante de ellos y enseñar su circuncisión. Se le ha puesto una peluca. Y José es un tipo de Jesús en la cruz del Calvario, que también fue rasgado sus vestiduras, y él sufrió la pena de muerte por nosotros, y la pena y la vergüenza, porque también fue desnudado delante de todos los hombres, y dice, el Hijo de Dios está, ¿verdad?, expuesto a todo esto. Por eso dice que a muerte, ¿verdad?, hasta sufrió pena de muerte, o sea, no escatimó ser como Dios, bajarse a ser hombre y luego a morir como pecador. Y yo voy a mostrar eso. Entonces vemos que aún Jesús estaba ya estaba como un prototipo de lo que iba a ser Jesús en la cruz del Calvario, de la justificación por fe. Qué bella, ¿verdad? Qué hermoso la justificación, cómo Dios nos justifica, y cuánto más agradecemos la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario con nosotros. Vamos a darle gracias a Dios por la justificación, por la fe. Vamos a darle gracias a Dios porque no es por nuestros méritos. Creo que es importante saber, ¿verdad?, y entender lo precioso que es la justificación por fe.